Cuando Lao Tse da a conocer el concepto del Tao, o lo desarrolla, o lo coloca en un plano distinto al conocido, habla de un sentido que es tan amplio que no supo explicarlo con concepto, sino que dibujó una serie de gráficos que representan el sentido de la creación. Para Lao Tse, la madre, que es el sentido mayor de la creación, es un espacio ovalado y vacío. El soberano es un triángulo con tres poderes. El hijo del soberano es un macro circular, y la tierra y el hombre se mueve dentro de formas que gráficamente representan el cuadrado. Con esta figura quiso dar a entender de que hay grandes sentidos macros y hay sentidos que se explican desde lo micro, pero que toda la vida las grandes cosas tienen un propósito, un contenido, un desarrollo, una naturaleza y finalmente intérpretes que deben plegarse a este sentido para llevarlo a cabo. Es como hablar de las leyes de la naturaleza o del cosmos. Para que el hombre funcione con las leyes de la naturaleza, debe plegarse a las leyes de la naturaleza, porque al intentar manejarlas, manipularlas o maniobrarlas, lo que se obtiene es lo que el hombre ha obtenido hoy: la alteración y la destrucción. El sentido entonces es que la inteligencia, en este caso del cuadrado, que seríamos nosotros, o del micro, debiera adaptarse a la naturaleza del macro. Eso es un sentido. Un contrasentido es cuando lo micro, que depende de lo macro, intenta a su vez tener administración sobre lo macro, condicionarlo, cambiarlo y hacerlo útil a las necesidades de lo micro, en condiciones de que lo micro es el efecto de lo macro y lo macro es la matriz. Ese es lo profundo del sentido. Eso llevado a la vida, si somos coherentes con lo que nos enseña la sabiduría, vamos a concluir de que hay aspectos de la persona que son naturales y que la inteligencia y la sabiduría del hombre debe postular a que la mente, las propias capacidades, los propios talentos, la propia vida toda cotidiana en este mundo, de alguna manera encuentren una salida a través de una ley natural que es propia, lo que se llama la índole, es decir, el sentido, el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso, por qué soy como soy, por qué me tocó en este tiempo, en este lugar, en estas condiciones. Todo esto está envuelto para que yo logre un propósito. Si yo me pliego o me plego a esa naturaleza, es muy posible que encuentre las ascendencias. Sin embargo, ¿por qué comienzo con esta reflexión? Porque hay una gran contradicción en las grandes religiones, o en todas las pequeñas grandes religiones, cuando el hombre intenta adaptar lo divino a lo humano. Es decir, está intentando de que lo macro, esto lo macro, se adapte a lo micro, en condiciones que debiera ser lo contrario. Que nosotros que estamos en el mundo micro y somos parte, ¿no?, de un todo que es mucho mayor que nosotros, debiéramos hallar respuestas plegándonos, entendiendo y asumiendo e incluso ascendiendo
al mundo o a la vida o al universo macro. La naturaleza debiera ser de que nosotros entendemos la naturaleza para plegarnos a la naturaleza y hacer parte de esta. Que nosotros entendemos nuestra índole y nuestra propia naturaleza para plegarnos a ellas y encontrar respuestas. Que nosotros nos plegamos a nuestra fe en Dios para encontrar respuestas en Dios y trascender en Dios. Es decir, la naturaleza del sentido es que el hombre debe plegarse a las grandes leyes que lo rigen, naturaleza, cosmos y divinidad, para por fin encontrar su lugar y la respuesta en su condición humana y en su mundo material. Ese es el sentido. Cuando entendemos este sentido, entendemos entonces que las religiones tienen un contrasentido, porque al intentar de que lo macro se plegue a lo micro y en donde Dios pasa a ser una persona común que te hace favores, que tú puedes comercializar, ¿verdad? O tratar como si esto fuera un negocio, y en donde tú defines si Dios existe o no existe, o si es como definir si el árbol crece o no crece de acuerdo a lo que tú crees, si los volcanes explotan o no explotan de acuerdo a lo que tú pienses, si los terremotos existen de acuerdo a si tú crees en él o no crees en él. Si no crees, no hay terremoto. Eso es antinatura, no existe eso. Sin embargo, con Dios sí nos damos esa libertad. Con el camino espiritual sí nos damos esa libertad. Y creemos que lo macro depende de nosotros. Pues bien, las religiones tienen ese propósito de hacerte creer de que todo depende de ti, porque en el fondo, y que tú eres lo más importante, porque incluso Dios es casi una persona que te tiene que hacer favores, porque en el fondo las religiones lo que pretenden es colocarse a sí mismas como el centro antinatura de tu propia persona. Pero el camino espiritual no es eso. El camino espiritual es cuando la persona, el ser humano, en su carnalidad, en su mente, en su aquí y ahora, se propone alcanzar los misterios, los secretos, lo oculto, lo que no ve, pero que sabe que existe y que le inquieta internamente. Para encontrar esas respuestas a la vida, a los por qué y a los para qué, entonces el ser humano recurre en algunos casos, ¿verdad?, al intelecto. Y con el intelecto puede explicar muchas cosas, pero no va a encontrar el sentido. Va a recurrir seguramente a las emociones, y con las emociones podrá encontrar algunas pequeñas sendas, pero no va a encontrar el sentido. Y sin embargo, por el espíritu y por la vida espiritual, va a encontrar las grandes respuestas. Y a través del espíritu va a tener una mejor comprensión intelectual y va a tener una vida emocional mucho más armoniosa y más coherente. El camino espiritual, entonces, es el sentido que nos da para encontrar las grandes respuestas de sí mismo y fuera de ti mismo. Si ese es el sentido del camino espiritual, ¿no? El sentido del camino espiritual, ¿no? Si el sentido del camino espiritual no es que yo me adapte o adapte la divinidad o la naturaleza a mí, sino que yo me adapte y sea armonioso con algo superior, ese algo superior o parte de ese algo superior tiene que vivir en mí. Porque si fuera solamente externo, es decir, Dios está fuera, el Señor está fuera, la divinidad está fuera, el cielo está lejos, ¿verdad? Entonces, prácticamente se justifican las religiones que dicen, como está lejos, como es inasible, como es invisible, yo soy el representante de aquello y esto es lo más lejos que tú puedes llegar. Pero si nosotros aceptamos que este sentido y este camino espiritual está dentro de nosotros y es nuestro espíritu, y que ese espíritu es parte del Creador y es parte de la divinidad y es parte del espíritu de la creación, y que a través de ese vehículo o ese gran carro llamado espíritu tú puedes
salir de tu cuerpo, salir del tiempo, salir de la conciencia pequeña y mundana que tú hoy día tienes, para trascender a la conciencia del yo soy, a la conciencia que te lleva a tener y a sostener una relación con el macro. Ese espíritu es lo que nosotros entendemos como camino espiritual. Es decir, el sentido del camino espiritual es salir de los esquemas del mundo y de las propias capacidades mentales para adquirir esos grandes archivos de la creación que nos permiten una visión macro que al final conllevan a tomar decisiones. Si esta es la realidad, si esto es lo que hay más allá, si esto es lo que yo soy en realidad, entonces, ¿qué sentido tienen mis años y mis días en este cuerpo, en este mundo, en el aquí y ahora? Es solamente cuando yo encuentro el yo soy espiritual, es cuando yo entiendo el sentido y el para qué estoy aquí. Nunca es partiendo del ego, nunca es partiendo del yo. Lo que yo vine a hacer, lo que mi misión, mi tarea, mi cosa. Jamás la trascendencia ha tenido como base el yo o el mí. Siempre ha significado que primero tú tienes que romper con el yo, romper con el mí, llegar a lo más alto, en donde no existe ni yo ni mí, y con esa visión global, universal, espiritual, tú logras entender el tú, el por qué y el para qué de ese yo. Es decir, nuevamente el sentido es que lo macro da respuesta a lo micro. Lo micro de por sí no tiene respuestas, lo macro tiene respuestas. Ahora, si ese es el sentido del camino espiritual, nosotros hemos tenido 3 propuestas desde que nosotros tenemos visión histórica, digamos. 3 propuestas divinas, 3 propuestas en cada etapa del desarrollo humano en los últimos siglos o los últimos milenios, ¿verdad? Que las 3 de alguna manera han significado que cuando el ser humano las asume o las toma espiritualmente, tiene un nivel de trascendencia y hace evolucionar la humanidad. La primera propuesta fue la del Krishna, de pasar de hombres comunes, casi monos, ¿verdad?, a hombres que se dignificaran como personas. La segunda fue la del Buda, la que nos enseña los misterios de la muerte, de la trascendencia, pero que también nos indica que los cielos están cerrados y que necesitábamos, ¿verdad?, entender muchas leyes antes de entender el cómo llegar a la divinidad. Y la gran dedicación del Buda fue hacernos vivir y entender esas leyes. Y finalmente el Cristo, que de acuerdo a lo ya entregado por los dioses anteriores, Él no propone caminos largos, no propone el camino de encontrar las grandes explicaciones y leyes como el Buda, no propone subir de la calidad humana a la calidad divina a través de un proceso de propia conciencia como era el Krishna, sino que nos propone un salto, el salto de ser hombres y llegar a dioses. Ese salto que nos propone Cristo, miren ustedes la contradicción, que puede ser, y de hecho es, la propuesta más revolucionaria que ha traído la divinidad a los hombres, fue convertida en una de las religiones más esclavistas, más oscura, más restringida, más llena de cortapisas y de cadenas que la humanidad jamás haya conocido. Históricamente el cristianismo es, como historia de religión, la contraposición absoluta y total de su fundador e inspirador, que es Cristo. Si nosotros leemos el sentido, no
aquí hizo un milagro, aquí le dio al ciego vista, no, el sentido. ¿Cuál era el sentido de todo lo que Cristo dijo y enseñó y lo que hoy nosotros podemos saber? ¿Cuál es el sentido? ¿Hacia dónde va? Si de lo humano partimos a lo divino, si de lo micro partimos a lo macro. Cuando Él dice, yo vengo del cielo, cuando Él dice, yo vengo del Padre, cuando Él dice, yo vengo, ¿verdad?, para que ustedes sean salvos, cuando Él se declara a sí mismo, Él mismo se declara que si Él decidiese en un momento determinado mover ángeles para su propia salvación ante el sacrificio, lo haría, pero que esta es voluntad del Padre y tiene que pasar por este tramo amargo. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un ser humano corriente, común, de un gran hombre, de un político, de un trabajador social? ¿O estamos hablando de una divinidad encarnada que trae una misión en Jesús, siendo, como dice Juan, el Verbo, el co-creador, y que por Él se hicieron todas las cosas, el Dios de los ángeles y de los hombres? Ahora bien, ¿cuál es el sentido entonces del camino espiritual? Cuando yo he descubierto de que independientemente de las religiones hay una divinidad que me propone un salto mayor, pero desgraciadamente esa propuesta está teñida por una historia de una religión a la cual, si yo me digo seguidor de Cristo, seguramente me van a decir, usted es católico, o es evangélico, o es mormón, o es acá, o es allá. La verdad de las cosas es que yo creo en el papel del Buda y no necesariamente tengo que ser budista. Yo entiendo perfectamente el papel del Krishna y no necesariamente soy hindú. Y yo acepto y admiro y me siento llamado por el rol que Cristo me propone, y no me siento cristiano, sino que el sentido que me enseña Cristo es que si yo tengo un espíritu y el Padre Creador es un espíritu y me dice, tú ora en espíritu para que te relaciones con Él en espíritu, me está entregando una clave espiritual. Y cuando yo empiezo a entender a Cristo bajo claves espirituales, el sermón de la montaña, los famosos milagros, etcétera, el discurso con la samaritana, empiezo a entender de que el mensaje que Cristo nos deja no es un mensaje para ser mejores hombres aquí y ahora, sino que para ser hombres y personas que trascienden para alcanzar la voluntad del Padre y cumplir un rol en esta tierra. El sentido, el propósito, el del micro al macro. Entendamos esto de esta manera, porque independientemente que si uno tenga, yo sigo al Buda, yo sigo al Krishna, etc., la pregunta que cada uno tiene que hacerse entonces es, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de mi fe? ¿Dónde me lleva? ¿Cuáles son sus sustentos? ¿Qué parte de mí tiene que adaptarse a algo macro que lo haga trascendente? Porque si todo lo mío es de aquí y ahora, es mis relaciones emocionales, mi familia, mi trabajo, la plata, mi yo, mi situación, todo se mueve en el mundo micro. Eso no es ni trascendente, ni especial, ni espiritual. Cuando me siento bien porque voy al grupo o voy a la iglesia, porque hacemos unos rituales que me hacen sentirme mejor. Si todo aquello no te conduce a que tu persona trascienda del aquí y ahora, del yo, del mí, para colocarse de frente a realidades macro y a realidades que son mayores que las que te envuelven, y desde ese viaje tú vuelvas nuevamente al yo, desde ese viaje regreses, entonces tú nunca vas a entender ni tu propia trascendencia, ni tu propia espiritualidad, y no vas a hallar tus propias respuestas. Esta verdad, que es la que hace libre a la persona, obviamente, y dentro de este sentido, hay combates.
el combate con tu propia oscuridad, con tu propia ignorancia, el combate con los elementos posiblemente tenebrosos que podrían abarcar en tu vida o haberse infiltrado en tu vida. Es lógico, hay que descender a los abismos para llegar al cielo. Hay una lucha con los demonios antes de llegar a los dioses. Pero ese es parte del sentido. El sentido de la purificación, el sentido de la conciencia, el sentido de la prueba. No existe nada que no tenga un sentido mayor. Sobre esta reflexión tenemos que construir todo el resto de nuestra fe. Una fe sin sentido, una fe sin contenido, sin propósito, sin trascendencia, que escape del yo, que incluso de frente a las pruebas de la vida se mantenga firme porque es independiente de mí. Cuando la fe pasa a ser algo tan fuerte que es independiente de mí, entonces tiene sentido, es una fe con sentido. Cuando la fe depende de mí, es decir, yo dejo de creer porque no obtuve tal cosa. No, se enfermó mi madre y le oré a Dios y igual mi madre se murió, entonces no dejé de creer. Es decir, esa fe